que vamos a compartir. Una breve reflexión en el libro de Lucas, el capítulo 10, a partir del versículo 25. Aquellos que ya lo tengan se van a dar cuenta. Hay una situación aquí, y es que a Jesús le hacen una pregunta. A mí me gusta mucho cuando en los evangelios a Jesús le preguntan cosas. Muchas personas le preguntaban cosas al Señor. Había personas con inquietudes buenas, con ganas de saber y de conocer, pero había muchos otros, como esto que vamos a ver ahora, que preguntaban solamente por el hecho de querer hacer quedar mal a Jesús, a ver si lo podían agarrar en algo raro, a ver si se equivocaba, a ver si metía la pata en algo, ¿no? Tenemos todos Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le hace una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es interesante, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para tener la vida eterna? Es una pregunta buena, y más si la hace en público, quizás mucha gente se preguntaba eso. Así que la pregunta es buena, porque hubo otras ocasiones en las que a Jesús le preguntaban cosas que no tenían sentido, que no sumaban, que no aportaban nada. Pero en este caso, esta pregunta es una buena pregunta. Y Jesús se toma su tiempo para responder, y lo toma con seriedad. Y ustedes, si nos fijamos en otras historias, vemos cómo Jesús a veces responde duramente, porque las preguntas no tenían sentido y porque había tanta mala intención detrás de esa pregunta. Pero en este caso es diferente. Jesús responde. Y acá hay algo que la última vez que preparé también un mensaje que recalcaba del Señor Jesús, y que Él es como muy pedagogo, es muy didáctico cuando habla. Es el maestro de maestros, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta que este intérprete de la ley le hace una pregunta, y claro, un buen maestro no te va a dar la respuesta enseguida. Un buen maestro va a tratar de hacerte pensar para que vos trates de encontrar esa respuesta. Si vos no podés, con tus herramientas, te va a ir guiando y te va a ayudar. Y finalmente te va a dar la respuesta correcta, pero no de entrada, ¿sí? Un buen maestro eso es lo que hace. Y acá vemos que Jesús es eso lo que hace. Le pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Sí? ¿Qué entendés vos? ¿No? Le hace esas dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo le interpretás? Y entonces, claro, este intérprete de la ley se pone a recordar. Claro, porque ellos podían, si querían, te podían recitar el Antiguo Testamento de memoria. Estas personas, estos hombres, la tenían todo acá, ¿sí? Eran doctores de la ley. Y claro, Jesús le hace esa pregunta y él responde: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En esos dos mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, se resume toda la ley. Son los mandamientos más importantes. Y yo pensaba, ¿no? En este hombre, porque si nosotros seguimos leyendo, Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Quizás este hombre estaba esperando otra respuesta un poco más elaborada, o no sé, pero Jesús es muy sencillo cuando le responde. Le dice: respondiste bien, hacelo y vas a vivir, ¿sí? Es como decir: perfecto, sabés, conocés, ponelo por obra y vas a tener la vida eterna. Entonces este hombre dice, si leemos el versículo 29, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Claro, él se sintió como que Jesús lo había puesto en evidencia, ¿no? Como que
él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo estaba poniendo en práctica. Entonces, queriendo justificarse, dice, bueno, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y piensen que era un intérprete de la ley, ¿sí? Y esta es una pregunta que quizás un intérprete de la ley tendría que saberla, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y ahora nos vamos a dar cuenta que ellos tenían un concepto del prójimo muy distorsionado. Y Jesús va a dar la lección, ¿sí?, de quién es el prójimo y cómo hay que ayudar al prójimo. Porque, claro, el mandamiento más importante era amar a Dios con toda la alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero iba acompañado de ¿qué? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, no podías hacer uno y no hacer el otro, tenés que hacer los dos. Ellos estaban fallando en el segundo, ¿sí? Ustedes saben que el pueblo de Israel, bueno, por mandato de Dios ellos no se podían mezclar con otros pueblos, ¿no? Ellos tenían que mantenerse puros. Pero esto se fue agravando, algunos se lo tomaban muy en serio. Yo leía que ellos a los gentiles no los consideraban su prójimo. Si había un gentil que se estaba muriendo, le estaba pasando algo, no lo iban a ayudar. Se podía morir tranquilo porque ellos no iban a mover un dedo. Ese no era su prójimo. Bueno, y así. Entonces, ante esta pregunta Jesús no da una respuesta, sino que hace, nosotros leemos a partir del versículo 30, Jesús cuenta un relato, ¿sí? Una historia, una parábola. Si había algo que era la especialidad de Jesús, era la de contar parábolas. Él tenía una manera de hablar atrapante, ¿sí?, con las historias que él creaba, él relataba, y siempre las historias eran oportunas, ¿no? Había una pregunta y él tenía una respuesta, a veces una respuesta sencilla, concreta, y otras veces a través de un relato, de una historia. Y esta es una historia que nosotros conocemos. Dice, en mi Biblia por lo menos dice, parábola del buen samaritano. Vamos a leerla, son 7 versículos nada más. A partir del versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La historia sigue. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Pregunta Jesús, ¿no? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37. Responde este intérprete de la ley y dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La historia, la parábola del buen samaritano. Que es una historia, un relato de Jesús muy conocido por cada uno de nosotros. Y hay muchas cosas acá que podemos aprender nosotros y llevarnos en esta noche. Pero yo quería hacer énfasis en algunas cositas nada más. No analizarla toda, pero sí hacer énfasis en algunas cositas. Dice Jesús, ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Él elabora esta historia y empieza a relatarla. Y cuenta acerca de un hombre judío, ¿no?, que había sido asaltado, robado en el camino, y bueno, dice que había quedado medio muerto, ¿no? Lo dejaron mal lo dejaron. Y esta historia que Jesús elabora tiene, bueno, 4 personajes. El judío que estaba herido, el sacerdote, el levita y el samaritano. Ahora, si nosotros leemos la historia así nomás, desde nuestra perspectiva, es bastante normal.
2 personas que lo ignoraron y una persona que hizo bien, que lo ayudó, ¿no? Pero si nosotros lo vemos un poco más de la perspectiva de los judíos, el público que estaba escuchando esta historia iba dirigido a judíos, ¿sí? Y claro, Jesús tenía algo que era, en sus historias era como que la gente escuchaba y a veces Jesús ponía unos finales que la gente decía, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué digo esto? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, dice John MacArthur, hablando acerca de lo que en esas épocas, cómo era la sociedad judía, un padre no podía haber recibido así a su hijo. Un padre de ninguna manera le hubiera hecho una fiesta a un hijo que lo deshonró y que perdió todos sus bienes. Un padre ni siquiera lo hubiera recibido en su casa. Quizás hubiera tenido la bondad de recibirlo y lo hubiera llevado a la plaza, a algún lugar público, para darle un escarmiento en público, para de esa manera poder recobrar un poco del honor que este hijo había mancillado. Y claro, y Jesús cuenta esta historia de este padre y la gente no lo puede creer. Los fariseos no lo podían creer. No puede ser. Había gente, fariseos, escribas y gente del pueblo, gente común. Y Jesús contaba estas parábolas. Y acá pasa lo mismo. Nosotros vemos un sacerdote, un levita y un samaritano. Un samaritano, nosotros sabemos, ¿sí? Vieron que en el libro de Juan está la historia cuando Jesús está sentado en el pozo de Jacob y viene una mujer samaritana, ¿sí? Y Jesús le dame de beber, ¿no? Y la mujer se sorprende porque, pero ¿cómo? ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí que te dé de beber? Y Juan aclara y dice, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Claro, ¿por qué? Los samaritanos eran mestizos, ¿no? Ellos descendían de, bueno, yo les decía, el pueblo de Israel tenía prohibido juntarse con otros pueblos. Algunos no hicieron caso y se fueron mezclando con otras naciones, otros pueblos, bueno, y de esos descendientes venían los samaritanos. No tenían sangre pura, podemos decir, eran mestizos, ¿sí? Eran parte judía, parte de otros pueblos. Claro, a un judío eso le parecía algo, pero terrible, ¿no? Entonces, los judíos a los samaritanos los veían de una manera, pero horrible, ¿sí? Yo les digo mestizos, pero un judío quizás diría, no, esos son unos bastardos. Con esa crueldad y despectivamente. Y si querías llamar de manera despectiva a alguien o insultarlo, le podías decir samaritano y era un insulto terrible. Para ellos era terrible. Samaritano no. Y claro, Jesús, ¿qué pone en esta historia? Nosotros conocemos la historia, ¿no? 2 personas que ignoran y uno que lo va a ayudar con todo el amor. ¿Y quién es? Un samaritano. Y esta es la parte en donde todos los que estaban escuchando dicen, no puede ser. Justo porque podía haber sido un judío, ¿no? Jesús podía haber puesto un judío en su historia. Bueno, venía un judío que venía de Jericó para Jerusalén y lo encontró y quizás tenía la misma enseñanza, pero Jesús tenía otro propósito, quería ir un poquito más. Y él pone el personaje este que era un samaritano. Claro, la gente dice, no, justo un samaritano. Porque, claro, nosotros decimos, los judíos no los querían a los samaritanos, pero del otro lado era lo mismo. Claro, un samaritano ayudando a un judío, jamás. Si esa gente, ¿cómo nos trata? No, jamás. Entonces, Jesús pone a este samaritano, el buen samaritano, así se llama la parábola conocida por todos, el buen samaritano. Ahora lo retomamos. Cortito, hablamos sobre estos 3 personajes y terminamos. El sacerdote. Sabemos, un sacerdote era un hombre dedicado a las cosas sagradas, ¿sí? Dice que acá iba de camino de Jerusalén a Jericó, no sé a dónde iba este sacerdote, quizás iba de camino a Jerusalén, no sé, pero lo que nos dice el versículo es que él pasó y lo vio y siguió de largo. Quizás hizo como que no lo vio, pero el versículo dice que lo vio. Jesús aclara que lo vio y siguió de largo. Quizás yo leía, no sé, quizás este hombre, porque vieron que ustedes en el Antiguo Testamento había en las leyes, ¿no? Que había, si una persona tocaba un muerto, quedaba inmundo durante 7 días. Así que uno se tenía que cuidar de eso, ¿sí? Si había un muerto, lo tocaba, quedaba inmundo 7 días. Y bueno, ustedes imagínense, un sacerdote ve a una persona ahí,
Capaz que lo vio que estaba viva, pero mejor pensar que estaba muerto. Y si estaba muerto, mejor no lo toco porque después 7 días no puede hacer sus labores en el templo. Es todo un tema, ¿no? Llevaba todo un proceso de limpieza, todo un tema. No sé, quizás, yo leía eso y pensaba, quizás puede ser, no sé, la parábola no aclara eso, pero quizás pudo haber pasado por su mente esto. Y yo pensaba, ¿no?, en la religión. A veces la religión y los actos religiosos y las cosas terminan siendo más importantes que las personas. Tienen mucho más pesos que las personas. Porque la reunión la tenemos que hacer así, y así, y así, cuadradito. Y a veces eso termina siendo más importante que las personas. A veces, no, pero de esta manera quizás podemos alcanzar más personas, o puede ser de bendición, hermano. No, porque las cosas tienen que ser así. Y a veces, y eso se torna religioso, eso es religión. Y a veces eso termina siendo más importante que las personas. Nos pasa a todos, a todos, desde los grandes hasta los más chicos. Nos pasa a todos. No, nadie está exento de caer en eso. Lo mismo pasa con el levita. El levita, descendiente de la tribu de Leví, nosotros sabemos, ellos estaban encomendados específicamente a las tareas del templo, comprometidos en eso. Su labor era todo lo que era el servicio, en el servicio religioso, en las labores del templo, en asistir a los sacerdotes. Esa era su tarea, para eso estaban destinados ellos. No sé qué habrá pasado con este levita, quizás haya pensado lo mismo, porque si él tocaba a alguien así, quizás, no sé, pero tiene la misma actitud que el sacerdote. Hace como que no lo ve, pero sí lo ve y pasa de largo, sigue su camino. Y finalmente, llegamos al buen samaritano. ¿Qué hace el buen samaritano? Leemos el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Noten ustedes que Jesús usa estas mismas palabras cuando allá en la historia del hijo pródigo, él relata a este padre que dice que esperaba a su hijo, ¿no es cierto? Lo esperaba y dice que su padre lo vio allá a lo lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y puso un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Bueno, este buen samaritano también, dice Jesús, es movido a misericordia. Es algo que te mueve, ¿sí? Tenés amor y ese amor te mueve, te moviliza. Dice, fue movido a misericordia. Pero dice, los demás lo vieron, ¿no? Pero él dice, acá primero dice que este samaritano iba de camino, vino cerca de él, se acercó y lo vio y fue movido a misericordia. Y el 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Me van a ayudar a contar? Este versículo 34 son puros verbos. Si ustedes se fijan, dice, y acercándose, es uno, ¿no? Vendó sus heridas, 2. Le echó aceite y vino, 3. Lo puso en su cabalgadura, 4. Lo llevó al mesón, 5. Y cuidó de él, 6. 6 acciones. 6 cosas que hizo este hombre, ¿sí? Previamente de haber sido movido a misericordia. Yo traje un paralelismo con este padre que Jesús hablaba acerca del hijo pródigo. Es muy parecido, pero es algo mío, nada más. 6 acciones. Este versículo son 6 acciones que tiene este hombre, este buen samaritano, para con este judío. Claro, y la gente pensaba, no puede ser. Un samaritano, bueno, quizás lo podría haber ayudado. Bueno, le daba una mano, lo levantaba. Pero siempre fue a más. Este hombre fue a más. Primero se acercó, lo vio, tuvo misericordia de él. Dice que le vendó sus heridas, le echó vino, aceite y vino. Dice, lo puso en su cabalgadura. O sea que se bajó del caballo, del burrito, lo que, no sé, el medio de transporte que usaba, lo subió arriba y lo llevó al mesón. Y ahí podría haber terminado, ¿no? Problema de otro. Miren, encontré a esta persona herida, no la conozco, no sé quién es un extraño, es judío, pueden hacer algo.
No, dice el versículo que lo llevó al mesón y cuidó de él. Así que se comprometió por completo. Este era el buen samaritano, este personaje que Jesús ideó para este relato. Y claro, yo me imagino a las personas diciendo, no puede ser, un samaritano no pudo haber hecho eso. Y es un relato así un poco, Jesús tenía estos relatos así un poco medio imposibles, porque en realidad no podía hacer, era muy difícil que pase esto. Cuando yo les decía, cuando Jesús está con esta mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob, si ustedes se acuerdan de la historia después, muchos samaritanos se convierten. Pero Jesús no entra a predicar de entrada, porque hubiera sido imposible. Samaritanos no hubieran prestado atención a un maestro judío. No podía entrar y libremente en una plaza y ponerse a enseñar. Los samaritanos lo hubieran sacado corriendo. Claro, eso es tema para otro mensaje. Pero Jesús fue muy estratega ahí. Primero habló con una mujer y esa mujer se convirtió, esa mujer aceptó esa agua viva que ofrecía el Señor, y dice que esa mujer entró y fue y contó, dio su testimonio y otros creyeron. Y vinieron, y claro, y Jesús termina logrando que los demás vengan. El versículo dice que muchos samaritanos venían a él porque lo querían ver y le piden que se quede con él 2 días y él se queda 2 días. Claro, una locura. Jesús era así, estratega, evangelista, misionero, pero las cosas salieron, y bueno, muchos más samaritanos se convirtieron después, y decían, el versículo termina diciendo la historia, que los samaritanos le decían a la mujer, ahora creemos no solamente por tus dichos, sino porque lo hemos visto, acá está, este es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Me fui por las ramas. Volvemos acá, el samaritano. Dice que algunas características de este samaritano. Acercándose, dice, le echó aceite y vino. Le curó las heridas, ¿sí? Esto no sale de compromiso. A veces hay personas que tienen quizás dolencias, problemas. A veces necesitan que... Este hombre que estaba ahí tirado medio muerto no necesitaba que le den una palabra de aliento, que le den un mensaje, que vayan con la Biblia y le hablen. A veces hay que suplir necesidades primero, antes de hablar de Cristo. A veces hay que ayudar, hay que suplir necesidades. A veces hay personas que están en situaciones que hay que darles una mano primero. Y eso es predicar con el ejemplo. Eso es demostrar el amor. Jesús hacía eso. Jesús demostraba el amor práctico. Y las personas no se iban igual. Las personas después tenían esa conversación, ese encuentro con Él y se iban cambiadas. No se iban igual. Claro, no los dejaba ir, no les daba de comer y se iban así nomás. No. Nosotros también, no digo que tenemos que hacer eso. Pero hay que hacerlo. Hay que sanar, hay que poner las manos en la masa, y a veces hay que suplir algunas necesidades, y acompañada de eso va la palabra, y va la palabra de aliento y el mensaje de salvación. Pero no podemos ir de entrada muchas veces con la Biblia así, enrostrársela en la cara, porque hay que tener tacto a veces. Bueno, ustedes sabrán, no sé si pienso que me entiendan lo que quiero decir. Y este hombre sanó sus heridas, lo ayudó. Dice que poniéndolo en su cabalgadura, yo leía, este hombre entonces agarró y le dio su lugar en el caballo, le cedió su espacio. Y a veces nosotros también tenemos que salir de esa zona de confort, de comodidad, que muchas veces no nos permite ver la necesidad de los demás. Claro, este hombre iba bien, iba tranquilo, y a partir de esto se tuvo que bajar de caballo, seguir el camino a pie, no sé cuánto faltaba, pero a veces hay que salir de esa comodidad. Y no es una idea mía. Si nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro, yo le decía, no es idea mía. Acá está muy claro.
Jesús mismo se despojó. Nosotros cantamos glorias magníficas, Él dejó para buscarme a mí, solo su incomparable amor, ¿no? Y Él dejó todo por nosotros. Y yo pensaba, no puede ser, la gente escuchaba estas historias y decía, no puede ser. Un padre no puede recibir así a su hijo, no puede ser. Un samaritano no puede hacer esto con un judío, de ninguna manera. Y yo pensaba, y a nosotros nos pasa lo mismo, porque cuando conocemos a Dios y nos damos cuenta del Dios que tenemos, del Dios que es tan santo, decimos, no puede ser. ¿Cómo Dios, siendo tan grande, se vino a fijar en nosotros, ¿sí? Puso su mirada sobre nosotros, y no solo eso, sino que encima ideó un plan de salvación? No sé cómo pudo haber sido, pero encima del plan de salvación que ideó, llevaba consigo el tener que entregar a su propio hijo, y no solamente eso, sino que entregarlo para que tenga una muerte terrible, para que sea humillado, para que sea maltratado. No puede ser. Y creo que si pensamos de esa manera nos encontramos de la misma forma que estas personas escuchaban esos relatos. No puede ser. Y por eso decía yo que Jesús tenía un propósito quizás un poco más allá cuando contaba estas historias. Porque Jesús vino a este mundo a mostrarnos el amor de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. ¿Sí? El amor es acción. Dios nos amó y actuó conforme a eso. Conforme a ese amor envió a su Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es acción, no son palabras nada más. Nos podemos llenar la boca de palabras y no sirve de nada. El ejemplo que Jesús nos da, lo que Dios nos quiere enseñar es eso, ¿no? Que el amor es acción. Dice la Biblia que, claro, no somos salvos por obras, pero somos salvos por fe. Pero la fe sin obras es muerta, ¿no? El amor es acción. Este buen samaritano, este personaje, me hacía meditar en eso a mí. Y me sentía como esas personas quizás. No puede ser. Un samaritano, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo un padre va a perdonar así a su hijo? Y claro, y Dios nos perdonó así a nosotros. Y es increíble, es increíble. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que se haya desprendido? Dice acá, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la obra de nuestro Salvador. Ese fue el plan perfecto que Dios ideó para rescatarnos a nosotros. Dice que el justo tuvo que morir por nosotros los injustos, ¿sí? Para poder llevarnos a Dios. Acá veíamos cómo este buen samaritano curaba las heridas de este judío que estaba medio muerto. Y dice Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese es el amor de Dios. Yo creo que Jesús tenía este propósito más allá. Siempre hay un propósito. Primero, esta parábola iba dirigida a un hombre que hizo una pregunta, que tenía una duda, y Jesús, ahora finalizamos con qué quiso enseñar con esto a ese hombre. Pero siempre hay un propósito mayor, me parece a mí. Siempre hay un propósito mayor. Y en esto yo encuentro que Jesús nos muestra a través de esas historias cómo es el amor de Dios, cómo nos amó Dios a cada uno de nosotros. Y qué sencillo que lo demostraba el Señor. Claro, y Él hablaba, pero Él también hacía, ¿no? Si no podemos decir otra cosa. Él, el Maestro perfecto. Escribe Juan, también escribe, que es el que dice que no alcanzarían los libros en el mundo para escribir las cosas que Jesús hizo. Jesús hacía, hablaba, enseñaba. Había veces que Él hacía cosas y dice, no digas nada. Sanaba a alguien y no digas nada. Claro, la gente le iba afamando, iba teniendo fama, iba siendo conocido, y Él a veces decía, no, mejor no digas nada. La gloria es para Dios. Este es el buen samaritano que Jesús idea en esta historia, en este relato, y me parece una historia maravillosa. Si tiene otro análisis, siempre escuchamos, ¿no? Nosotros de este análisis, de esta historia, siempre escuché de chico esta parábola,
pero no era la intención en esta noche analizar toda la parábola. Finalmente, terminamos. ¿Qué pasó acá? Jesús le cuenta una historia a este hombre para darle una respuesta, porque este hombre le preguntó, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta esta parábola. Si hay algo que tenía Jesús era que siempre tenía una historia, en el momento perfecto, él tenía una historia para contar, una historia, una parábola. Y por medio de esa parábola, él podía enseñar grandes verdades. Yo tengo anotado acá algo que dice que por medio de las parábolas comienzan con algo cercano para llevarnos a lo lejano. Comienzan con lo terrenal para llevarnos a lo espiritual. ¿Sí? Y obligan al oyente a descubrir la verdad por sí mismo. Muchas veces Jesús cuenta la historia y después pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablaba de los deudores y dice, ¿y a quién amó más? Este siervo responde, y amó más al que le perdonó más. Y entonces Jesús después da la respuesta final. Muchas de sus historias eran así. Las personas escuchaban y sacaban sus propias conclusiones y finalmente Jesús daba el mensaje final. En la pedagogía lo institucionalizaba y él daba la última palabra. ¿Y acá qué pasó acá? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Cómo hago para tener la vida eterna? Pon en práctica lo que me acabas de decir, le dijo Jesús. Esos 2 mandamientos, los más importantes. En eso se resume toda la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Yo creo que Jesús con esta parábola lo que trataba de decirle a este hombre era que con la religión no alcanza. Que la religión no salva a nadie. Que la religión sola, así como ellos la vivían, no servía para nada. Por eso cuenta esta historia. Esta es una historia de amor, una historia de acción, de poner las manos en la obra, de tener amor por otra persona. Y el prójimo no era un judío, porque claro, para ellos el prójimo era un judío y nadie más. Y no, y Jesús viene a derribar ese concepto que ellos tenían. Y no, el prójimo también puede ser un samaritano. El prójimo también puede ser un gentil. El prójimo es cualquier persona que esté pasando una necesidad y que si podés ayudarla, la tendrías que ayudar. ¿No es más importante ayudar a un hombre y estar con él que quizás para este sacerdote fue más importante ir al templo y hacer su servicio, sus rituales? Eso pesó más que la vida de un hombre. Si fuera por ellos, lo dejaron morir, si no aparecía este samaritano. Eso fue más importante. Pero Jesús está mostrando lo contrario con esta historia. Y sí, la religión no sirve para nada. Para tener la vida eterna, no nos sirve la religión. No nos sirve esa ley que ellos vivían, así sin amor por el prójimo. Jesús creo que trata de mostrar esto a través de esta parábola y a este fariseo, este intérprete de la ley. Finalmente, él dice, miren el versículo 37, este hombre, imagínenselo escuchando esta historia, ¿no? Y miren que dice Jesús, le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué responde este intérprete de la ley? Dice el buen samaritano. Dice, el que usó de misericordia con él. Yo creo que hay un poquito de orgullo ahí. Él no iba a reconocer que el prójimo fue el samaritano. Cambia las palabras y dice, y el que tuvo misericordia. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Andá y haz lo mismo. Ponelo por obra, eso que sabés de memoria, eso que estudiaste durante años, ponelo por obra y vas a tener la vida eterna. Para nosotros la vida eterna la encontramos en Jesús. La encontramos en su obra, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Eso es importantísimo. En eso encontraban la salvación ellos. Nosotros encontramos la salvación en Jesús, en aquel que dio su vida por nosotros. Aquel justo, como les decía, que murió por nosotros, los injustos, los pecadores. Aquel por cuyas llagas
fuimos nosotros curados. Aquel que recibió el castigo de nuestra paz. ¿Sí? ¿Oramos? Terminamos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tu palabra nos habla siempre y nos exhorta a poder ser mejores personas, a poder ser siempre un poco más parecidos a ti, Señor. Te damos las gracias porque a través de ella vemos tu amor y tu misericordia y somos desafiados, movilizados a poder poner este amor que tenemos en acción, a dejar las palabras y a poner las manos en la obra, Señor. Te damos las gracias. Te pedimos en esta noche que estés ayudándonos a comprender tu palabra y que también estés tocando los corazones de aquellos que quizás todavía no te conocen, que puedan comprender que tú nos has amado de tal manera que has enviado a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias porque en la sangre derramada en aquella cruz encontramos el perdón de nuestros pecados. Te damos las gracias porque aún somos pecadores y todavía tenemos que llegar hasta esa cruz para arrepentirnos, para pedir perdón. Y tú nos sigues perdonando, Señor. Te damos las gracias por la misericordia y la gracia que derramas sobre cada uno de nosotros, Señor, cada día de nuestras vidas. Te alabamos, te agradecemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.